En verdad, creo que este tema a los santafesinos en general y a mí como san cristobalense, por ser del departamento San Cristóbal en particular, esta medida arbitraria que ya hemos visto en otras oportunidades, los nefastos resultados que ha tenido y la afectación que ha tenido en el tema del empleo, en el tema de la producción y en la falta de la previsión como país. Agradezco en verdad a quienes se sumaron, por supuesto, los diputados y diputadas provinciales, pero también a los legisladores nacionales, porque creo que de una vez por todas tenemos que tomar en ciertos temas que son de incumbencia provincial una planificación a futuro en la cual no tengamos que volver a repetir reuniones de este tipo por cuestiones que se cierran sin argumentos y por cuestiones que indudablemente repercuten a nivel nacional y principalmente a nivel provincial. Del departamento que yo vengo, que es el departamento San Cristóbal, es el mayor productor de cabezas vacunas de la provincia, el segundo a nivel nacional. De aquí hacia el sur han sido afectados muchísimos frigoríficos, fuentes de empleo. Estamos hablando de que aproximadamente cuando comenzó esta medida fueron 100.000 las personas a nivel nacional que perdieron su puesto laboral o que tuvieron reducción horaria o reducción salarial, sumado a un 43% de pobreza, indudablemente que estamos hablando de que los resultados no fueron los esperados ni los más alentadores. Entre mayo y julio, el precio del ganado al productor le bajó entre el 3 y el 12%. Sin embargo, en ese mismo periodo al consumidor le subió entre el 10 y el 12%. O sea que la receta de cerrar las exportaciones para controlar el precio lo vivimos años anteriores, lo volvemos a vivir ahora, indudablemente que es una receta que ya fue probada y que no funciona. Aproximadamente son 250 millones de dólares que dejaron de ingresar hasta principios de agosto por este cierre, que no es menor en un país en el cual la fragilidad económica que tiene Argentina necesita de esas divisas para afrontar todo lo que un Estado debe hacer por un lado, pero por el otro, la improvisación en cuanto a un cierre por cerrar. En las visitas que hemos realizado en la provincia, veíamos, por ejemplo, en una de las cabañas que habían invertido en los últimos 3 o 4 años en una genética que le habían pedido especialmente desde China, con una grasitud especial, que no es la que consumimos en Argentina. Tenían 5.000 animales para exportar, 5.000. Vino el cierre y esto indudablemente, ¿qué hacen con esos animales? Lo tuvieron que mal vender con genética que era la que se pedía y la que se estuvo trabajando 3 o 4 años. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que aquel que está queriendo invertir, en conocimiento, en producción y demás, con este tipo de medidas, lo único que estamos haciendo es tratar de correrlo del país. Sobre todo porque nos están viendo ya como que no somos un proveedor de carnes confiable. El mundo no actúa así. El mundo está viendo qué es lo que está haciendo Argentina y Argentina los movimientos con los países vecinos indudablemente que es totalmente distinto. Están viendo que es más confiable la economía cárnica de Paraguay, de Brasil, que la que tenemos nosotros en Argentina, con contratos que ya han sido firmados y que difícilmente, por más que hubo una pequeña apertura, pero porque se ocurrió decir, bueno, el 50%, el 40%, el 60%, por decir tomar una medida arbitraria, no lo lograron hacer. Antes del cierre de las exportaciones,
la vaca vieja que se le llama en el tambo, la vaca que no la consumimos en la Argentina y que se exportaba en un 76% a China, se vendía a 150 pesos el kilo. Ustedes saben que los cortes con huesos únicamente los está aceptando China, no la Unión Europea. Hoy, ese mismo kilo de vaca, con mucha suerte, lo están vendiendo entre 70 y 75 pesos y hay, por supuesto, algunos avivados que están comprando esto para estoquear para cuando se vuelva a abrir, esperemos, esta apertura nuevamente de exportaciones, tener varias cabezas en sus cámaras en detrimento de quien produce, en detrimento de quien es el que todos los días trabaja y trata de producir para nuestra Argentina. En la medida que habíamos tenido anteriormente, para graficarles, aproximadamente 140 frigoríficos cerraron y se perdieron definitivamente entre 10 y 12.000 puestos laborales. Estos fueron números reales. Concretos, no sacados de una revista o inventados. ¿Qué queremos volver? ¿A la misma receta con las dificultades económicas que hoy tiene Argentina? Argentina, con la actual, antes de la recesión que tuviéramos en cuanto a la exportación de carnes, estábamos en un 60% inferior las ventas a lo que eran en el año 2005. Así que imagínense si teníamos todavía cosas para progresar, cosas para aumentar y la cantidad de recursos que ha costado esto, porque se sacrificaron también 12 millones de cabezas que se perdieron en el medio. ¿Por qué? Porque muchos productores, al ver esto, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, están viendo si van a la soja, están viendo si van a otro tipo de actividad, y después estos ciclos no es que hoy yo dejo de hacer algo y un ternero lo voy a hacer en 30 días. Estos son ciclos de años que cuando se pierden o cuando se toman medidas desacertadas, lamentablemente los santafesinos somos los que estamos perjudicados. Además está en juego el vínculo, como yo decía recién, con China, ¿no? Que no es menor. El 75% de la producción de las vacas iban a ese país. China perdió por lo que fue la peste porcina africana 18 millones de toneladas de carne que necesita reemplazar y que Argentina le podía brindar y que dentro de Argentina Santa Fe era uno de los grandes hacedores de poder hacer esta exportación a esos niveles. Cuando hablamos, toman estas medidas a nivel nacional, hablan del precio de la carne y demás. Bueno, también habría que ver el componente que tienen impuestos la carne, que llega a un 30% casi. ¿Por qué no miramos, antes de hacer este cierre, de hacer algunos ajustes de parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la canasta básica y sobre todo con la alimenticia principal de los argentinos? Casi un 30% de lo que nosotros, cualquier argentino paga, lo paga en impuestos. El cierre de las exportaciones es lo opuesto a lo que necesitamos para salir adelante tanto como provincia como como país. Lo que necesitamos es generar más empleo, inversiones, que seamos creíbles y, sobre todo, invitarlos a todos a ver si podemos ponernos entre todos esa gran camiseta de Santa Fe y planificar un plan estratégico a 20 o 30 años agroganadero que nos permita tener previsibilidad, que nos permita tener competitividad y que permita
a los santafesinos poder sobre todo planificar a futuro, pero con certezas. Les agradezco a todos quienes están presentes, porque seguramente los que están presentes es porque están sintiendo un compromiso y están viendo esta problemática que tenemos y lo que produce en nuestra provincia de Santa Fe este cierre que se ha dado y que el gran problema es que no sabemos hasta dónde va a ser. Y ahora estamos hablando de la carne, pero también en cualquier momento podemos empezar a hablar de la leche o podemos hablar de los granos. Así que los invito a que entre todos, los que estamos como legisladores provinciales, los que están como legisladores nacionales, podamos tener puesta esa camiseta de Santa Fe, defender la producción, defender el trabajo y sobre todo ponernos a la altura de las circunstancias, que es lo que la gente nos solicita. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado González. Les recuerdo que está abierta